En el año 1618, ustedes saben que, no sé si saben, pero yo les cuento, ¿no? Desde el 1618 al 1648 hubo una guerra en Europa, en donde las razones de esa guerra eran religiosas, católicos contra protestantes, a ver quién mandaba, ¿no?, en territorio alemán. Y lo triste de todo esto es que al comienzo sabían por qué empezaron a pelear, pero después de 30 años de estar luchando ya ni se acordaban, ¿no? O sea, peleaban por inercia. Muchas vidas habían quedado en el campo de batallas, seguramente familias destruidas, mucho agotamiento. Habrá habido triunfos y derrotas, ¿no?, por ambos lados en diferentes batallas. Y pensando en esto, me preguntaba muchas veces en nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Qué nos pasa después del tiempo? ¿Qué nos pasa después de 10 años de conocer al Señor? ¿Qué nos pasa después de 20, o de 30, o de 40? Y nos puede pasar lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipsis. Juan le había escrito por orden del Señor Jesús a esta iglesia, y le dice así Juan, de parte de Dios, a esta iglesia, ¿no? Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando de Jesús, se está identificando, ¿no? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, dice, tu primer amor. Y acá el versículo 5, empieza con una palabrita, ¿no? Dice, recuerda, le dice entonces. Si prestamos atención un poco a los versículos primeros, nos damos cuenta de que no fue una iglesia que estuvo descansando, ¿no?, que no estuvo haciendo nada, sino que dice que el Señor le dice: yo reconozco que trabajaste, que sufriste, que peleaste, que estuviste batallando, que hiciste lo mejor, que diste lo mejor de vos. Pero le dice: pero tengo algo contra vos. Dice: olvidaste tu primer amor. Y pensando en esto, decía, ¿cómo era el primer amor? ¿Se acuerdan ustedes el momento en que se convirtieron? ¿Cuándo nos convertimos? Yo estaba en la colimba en ese momento. Estábamos en época de guerra. Y había conocido al Señor a las 2 semanas de haber empezado la guerra. Entraba a las 6 de la mañana, ¿no?, a cumplir servicio. Y muchas veces nos quedábamos a testificar hasta las 2 de la mañana, 1 de la mañana. O sea que, y yo tenía un trecho todavía para ir a mi casa, ¿no? O sea que dormía 3, 4 horas. Muchas veces iba a la oficina a cumplir con el horario de la conscripción, porque hacía como un horario de oficina. No me acordaba cómo llegaba. O sea, caminaba dormido, sé que no sabía, ¿no? Dios me estaba cuidando porque ningún auto me pisó, ni aparecía en otro lado. Pero lo hacía con mucha alegría. No me pesaba no dormir,
¿Por qué? Porque era tan grande el enamoramiento que tenía con el Señor Jesús, que todas esas cosas me parecían nada. Y creo que cada uno habrá experimentado cosas similares de servicio en ese momento, ¿no? De hacer cosas, de batallar, de salir, de venir, de hacer en favor de otros. Ahora, con el tiempo, pareciera que eso se va apagando, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, sí, ya te va a pasar, ¿no? Como que ya te vas a calmar y vas a entrar en la normalidad de la vida cotidiana, de las cosas comunes, y todo eso pareciera que tiende a desaparecer. Y una de las cosas que suceden, y por la cual en el versículo 5 el Señor le dice recuerda, es que el hecho de no recordar ese primer amor nos lleva muchas veces a dejar de vivir como Dios quiere que vivamos, como hijos de Él. Una de las cosas que a lo largo de nuestro caminar corremos el riesgo es de ir perdiendo lo que llamamos la identidad, nuestra identidad. ¿Qué somos? ¿Por qué el Señor le dice, perdiste tu primer amor? Ese primer amor que era sensible, ese primer amor que era frágil, que era algo que cuidábamos, que algo que estaba presente como una cosa sencilla. ¿Vieron que la palabra dice que Jesús dice que tenemos que tener fe como niños, creer como niños? O sea, el niño cree lo que uno le dice, es sencillo, no se cuestiona, no está diciendo, bueno, no sé si papá me va a poder comprar la bicicleta porque gana. No, el chico no sabe cuánto gana el padre, el chico no sabe lo que tiene que pagar. Él lo único que sabe es que si el padre le dice que le va a comprar una bicicleta, está plenamente convencido de que eso va a pasar. No le importa, no se pregunta, ¿será que va a hacer horas extra? ¿Será que va a trabajar fuera del horario? ¿Va a trabajar? No, él sabe que si el padre se lo dijo así, es como nuestro primer amor, ¿no? Genera en el Señor, o generaba en el Señor la confianza. Lo que Él decía se iba a cumplir. Bueno, eso con el correr del tiempo, así como la guerra de los 30 años, parece que el tiempo va borroneando, ¿no? Esa situación. Y corremos el riesgo entonces de ir perdiendo nuestra identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Sí? ¿Qué es la identidad? Es lo que somos nosotros, ¿sí? Es lo que la Biblia dice que nosotros somos. La palabra dice que somos, de acuerdo a lo que dice Juan, que somos hijos de Dios. Dice que Cristo vino al mundo y los que creyeron en Él recibieron la bendición de ser llamados hijos de Dios. Hubo otros que no creyeron. Cuando Él vino no creyeron y no recibieron esta bendición, no porque Él no se las quisiera dar, sino porque no creyeron, no confiaron, no aceptaron a Cristo como el Señor de sus vidas. Entonces, ellos no son hijos de Dios, pero no porque Dios no quiera, sino porque no lo aceptaron. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, porque hemos creído en Él, no hemos hecho méritos, simplemente hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, recibimos el título de hijos de Dios. La Biblia también dice que somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Tenemos la posibilidad de adorar a Dios, de ofrecer sacrificios a Él, no ya de animales, pero sí de alabanza, de vivir para Él, de ministrar en el nombre del Señor a otros, ¿no? De bendecir a otros. Esto de ministrar es bendecir, es llevar las buenas nuevas, es tener buenas noticias para aquel que se siente desamparado en este tiempo. Entonces, la memoria, lo bueno que tiene es que nos recuerda, porque es lo que dice en el versículo 6, dice, recuerda, dice, de dónde venís, de dónde, qué cosas te pasaron. ¿Te acordás qué cosas te pasaron? ¿Te acordás cuando estabas solo y llorabas angustiosamente? ¿Te acordás cuando le tenías miedo a la muerte?
¿Te acordás cuando frente a situaciones no sabías para dónde ir? Porque aunque estabas rodeado de personas te sentías solo. ¿Te acordás de eso? El primer amor lo que genera mantiene vivas estas cosas. Lo que Dios nos dio en la cruz, lo que Cristo hizo a través de esa muerte. Nos dio la posibilidad de volver a comenzar, nos dio la posibilidad de empezar de nuevo en muchos casos. Gente que dice, si yo pudiera volver atrás, las cosas cambiarían, yo tomaría decisiones diferentes. ¿Sí? Bueno, es lo que Dios ofrece al hombre que está perdido, es lo que Dios nos ofreció a nosotros. Lo aceptamos y el Señor nos dio la posibilidad de conocerle a Él y conociéndolo a Él cambiar nuestro estilo de vida. Donde no había esperanza, ahora hay esperanza. Donde había temores, ahora hay confianza, ¿sí? Ahora no le tenemos miedo a la muerte, ahora sabemos que podemos pasar situaciones difíciles, pero Dios nos va a sacar de esa situación, de esos problemas. ¿No es cierto? Es así. Lo vamos experimentando. La palabra nos desafía a comprobar, dice, cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Hay que probar, ¿sí? La palabra está para probarla. Cuando nosotros recibimos una receta para cocinar algún postre o alguna comida, si no hacemos caso a la receta, nos puede salir cualquier cosa, ¿no? Ahora, si seguís al pie de la letra la receta, la temperatura del horno, el tiempo que tiene que estar ahí, casi seguro que te va a salir como dice la receta. Muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos parece, ¿no? Queremos vivir la vida creyendo en Dios, pero como a nosotros nos parece. Y después le echamos la culpa al Señor que las cosas no salen como Él dice, claro, pero si no seguimos la receta difícilmente pueda salir igual, ¿no es cierto? Es algo muy sencillo, pero que a veces no entendemos. Queremos hacer la nuestra diciendo que creemos en el Señor. Si creemos en el Señor, hay que creerle también a Él, creer lo que dice su palabra. Entonces, es importante nuestra identidad, es importante recordar para volver a esos comienzos, para no perder de vista lo que Cristo hizo en nuestra vida, para comportarnos, ¿sí?, como Dios quiere que nos comportemos, para que no existamos simplemente, sino que vivamos una vida abundante, plena, como dice la palabra. Dios en este tiempo nos quiere tener cerca de Él. El recordar ese primer amor, el volver al primer amor, es volver a la intimidad con Dios. Es volver a la sencillez de esa relación que tuvimos al comienzo. Es volver a esa confianza que había en Él, ¿sí? Porque parece que a veces, ¿no?, Dios, según nuestra mentalidad, se va olvidando de nosotros, ya no nos escucha. Días atrás estábamos en una reunión hablando, ¿no?, de esto de tener un buen comportamiento en la iglesia, con los nuevos, de recibirlo, y una persona decía, bueno, pero tenemos que portarnos así y hacer esto y lo otro, y habría que predicar, ¿no?, porque viene gente nueva, entonces hay que hablar de la salvación. Y es como que estamos, ¿no?, de acuerdo a nuestros pensamientos, queriendo armar todo un escenario que según nuestro criterio va a hacerle bien a la persona que quizás viene por primera vez. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde está el gobierno del Señor? ¿Dónde está el Dios que conoce nuestros secretos, nuestras intimidades? ¿Dónde está el Dios que nos habla de acuerdo a la necesidad? O sea, le decía, ¿no?, que tenemos que tener confianza que Dios tiene control de todas las cosas. Creer que el Señor es soberano y está por encima de la persona. En esta noche yo no los conozco. No sé, ¿no?, qué es lo que cada uno está viviendo. No sé los problemas que están enfrentando. Pero Dios sí. Y le pido a Dios que Él me guíe para poder hablar lo que cada uno necesita. Si pasa eso o no, no es problema mío. O sea, yo trato de que sintonizar, ¿no?, mi corazón con el del Señor para que Él pueda hacer las cosas como Él quiere. Creer esto es, por lo menos, es
depositar mi vida en sus manos y que Él haga lo que quiera, ¿no es cierto? Tratar de no serle, como dice alguien, de estorbo, de estorbar lo menos posible a lo que Dios quiere hacer. Ahora, es importante esto, hermanos, que nuestra vida pueda mantenerse cerca del Señor con sencillez, de que mantengamos nuestra identidad, que no perdamos de vista lo que somos. Porque el hecho de perder de vista lo que somos nos distrae, nos dispersa, nos hace perder. ¿Saben que cuando Juan fue interrogado por los fariseos y le preguntaron, ¿vos quién decís que sos? Porque algunos dicen que sos esto, lo otro. Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Nada más. Yo vengo preparando el camino. ¿Saben que es como el que venía faltando, no? Porque Cristo venía atrás. Y Él venía preparando el camino para que la cosa fuera más sencilla. Nada más. Juan no dijo, sí, yo soy un tipo importante. Soy un enviado de Dios, el ungido. No dijo nada de eso. Al contrario, Cristo dio testimonio de Él. El Señor lo alabó a Juan, pero Juan de sí mismo, él dijo, yo soy esto, nada más, punto, se terminó. ¿Cuál es la bendición o cuál es la ventaja de esto de saber quiénes somos y lo que tenemos que hacer? Justamente no perdemos el tiempo, no dispersamos nuestros esfuerzos. Hay mucha gente que después de estar en la iglesia durante años y por no tener una buena memoria, se agota, se siente agotado, siente que la vida ya no tiene más propósito o no le encuentran en el propósito. La rutina, las cosas de todos los domingos, de todos los jueves, se vuelven mecánicos. Es algo bueno, hay que ir, hay que arrodillarse, hay que leer, pero no hay un verdadero sentimiento, no hay una verdadera valoración de lo que está haciendo. ¿Entienden? Ese es el riesgo de caer en la rutina, de empezar a hacer las cosas mecánicamente y no disfrutar de estos tiempos. Juan disfrutaba de ese tiempo. Juan disfrutaba de el enfrentar muchas veces a los que lo venían a interrogar, de predicar a Cristo, de salir a la calle y hablar de Él, de Dios, de como Él dice, preparar el camino para el que venía después. Disfrutaba de servir a su comunidad en cierta forma. En nuestra vida, el hecho de saber lo que somos, quiénes somos y para qué estamos, nos ayuda, hermanos, a no desgastarnos, no tratar de ser lo que no vamos a ser. ¿Sí? A veces es como que decimos, ¿cómo me gustaría ser como fulanito, como menganito? No, vos tenés que ser como Dios quiere que seas. Dios tiene una tarea, tiene un objetivo para tu vida. Cuando estamos mirando para otro lado, cuando no estamos relacionándonos con el Señor cada día, cuando no estamos valorando como al comienzo ese amor que recibimos, ese primer amor, cuando perdemos de vista ese primer amor, corremos el riesgo de empezar a desganarnos, de decaer, de no disfrutar nuestra vida en Cristo. Ahora, ¿por qué mantener la identidad? ¿Por qué mantener fresco este primer amor? ¿Vieron? Porque si uno no entiende el para qué, el por qué, a veces como las cosas no tenemos la capacidad de prestar atención realmente. Es como cuando estábamos en la escuela secundaria, por lo menos a mí, no le encontraba el sentido, ¿no? Yo luchaba con historia, para mí matemática era buenísimo, ahí estaba, ¿no? Le encontraba el sentido, historia no, era algo aburrido, me la llevé, tuve que rendirla, no le encontraba la gracia, hasta que conocí al Señor y empecé a ver lo que era, porque no era lógico para mí la historia. Después, con el tiempo, supe, ¿no? O entendí que la historia es lógica, porque es la consecuencia de hechos que se van dando. Entonces nosotros como iglesia tenemos que prestar atención a la historia, porque las cosas que pasan hoy van a traer consecuencias mañana y tenemos que anticiparnos para darle respuesta a los problemas que vamos a tener más adelante. Es la historia. ¿No?
qué? Leía hace un tiempo atrás un poco lo que era en el Antiguo Testamento acerca de las enfermedades. Y dentro de las enfermedades y las leyes sanitarias había una que era terrible, ¿no? Para ese tiempo, que era la lepra. ¿Se acuerdan? ¿No? Y una de las cosas que meditaba era, qué terrible, porque vieron que dice que si alguien tocaba al inmundo, se hacía inmundo y tenía que lavarse, ¿no? El sacerdote no podía ir a tener contacto con muertos porque se contaminaba. O sea, había un montón de cosas que contaminaban. Y es como que lo malo tenía más peso que lo bueno, porque no se ve lo contrario, no se ve al sacerdote que va y toca algo y lo santifica, ¿no? Era como siempre al revés, salvo en el caso de Naamán, donde la lepra es sanada, pero ni siquiera hay contacto físico, porque el profeta le da una orden, ni se acercan, por eso se enoja Naamán, dice, yo pensé que iba a salir a mi encuentro y me iba a decir un montón de cosas de parte de Dios y que iba a poner sus manos sobre mí y no pasó nada de eso, lo mandó a lavarse a un río que era más sucio, dice él, ¿no? En mi tierra los ríos eran transparentes, acá. Pero bueno, obedece al mandato y se sana de la lepra. Único caso. En el Nuevo Testamento hay algo interesante, ¿no? Cuando Cristo va caminando y se le acerca a un leproso y le dice, si querés, podés sanarme. El leproso no le pidió que lo tocara, simplemente confesó que Jesús tenía poder para sanarlo. Si él quería, lo podía sanar. Pero Jesús se acerca y hace algo terrible para el judío. Lo toca. Y en ese toque, lo que cambia es el paradigma de que lo malo tenía más poder que lo bueno, que lo inmundo tenía más poder que lo santo. Porque dice que Cristo lo toca y el leproso es sanado. Para ese leproso no era solamente curarse de una enfermedad, era ser reinsertado socialmente. Porque todas las otras enfermedades, el paralítico lo encontramos en el estanque de Betesda, con un montón de gente a su alrededor. El ciego a la vera del camino pidiendo limosna, lo llevaban, lo ponían ahí, pero había contacto con otras personas. El leproso no, tenía que vivir afuera, marginado, no tenía posibilidades, solo, solitario, padeciendo su enfermedad. Pero Cristo se acerca a él y lo toca y se sana y vuelve a ser parte de la sociedad. Otra vez es tenido en cuenta. ¿Saben qué? Me puse a pensar en esto y digo, qué bárbaro, ¿no? Porque ¿cuál es el sentido de nuestra vida, de la iglesia? ¿Cuál es el sentido de orar, de venir a hacer ayuno, de estudiar la palabra? O sea, ¿cuál es el sentido? Por supuesto que es mantener nuestra identidad como hijos de Dios, porque es lo natural que debemos hacer, como consecuencia de su amor. Pero hay un mundo a nuestro alrededor, hay personas que están leprosas, que necesitan, que están solas, marginadas, no tienen esperanza, ¿sí? No tienen a quién recurrir, no tienen cómo enfrentar sus problemas, se las tienen que arreglar solos. Y ahí estamos nosotros, hermano. Jesús nos mandó, ¿vieron cuando lo decía a los discípulos? Id, sanad enfermos, liberad de espíritus. Hay un mandato para nosotros de llevar al mundo las buenas nuevas. Las buenas nuevas son buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias. ¿Cuáles son las noticias que nosotros llevamos? A veces entramos en luchas tontas. En este tiempo perdemos el tiempo queriendo defender una posición ideológica cuando lo que hay que hacer es predicar a Cristo. Pablo decía, yo renuncio
a cualquier actitud humana. No quiero saber, no quiero disertar sobre cuestiones de pensamientos humanos. No, yo pretendo, lo único que sé es predicar a Cristo, dice, y a este crucificado. Ese era el mensaje. Un Cristo que vino a morir por amor a nosotros. Un Cristo que sigue amando a los perdidos. Un Cristo que quiere seguir tocando a los leprosos para volverles a dar vida, reinsertarlos, volver a aceptar, que sean aceptados, que su vida vuelva a tener esperanza. Cristo está obrando todavía a través de cada uno de nosotros. Por eso es que cuidamos nuestra vida, por eso es que tenemos que defender nuestra identidad como cristianos. Por eso es que cada mañana, cada domingo, cada momento, esto de buscar la intimidad con Dios nos hace más fuertes, nos hace más capaces, aún en nuestra debilidad, porque dice que cuando somos débiles, Dios se hace fuerte en nosotros. Y con este Dios que a través de su Espíritu Santo nos asiste en cada momento y que nos hace fuertes, nos hace aptos para tocar a los leprosos. Perderle el miedo a los leprosos, porque un día nosotros también fuimos leprosos. Hubo un tiempo donde nosotros también estábamos en las afueras, despreciados. Carentes de amor, de sentido. Pero Cristo se acercó a nosotros y nos tocó. Yo no sé cómo estás llevando tu vida en este tiempo. Y no sé la importancia que le estás dando. Por eso es importante, ¿no?, esto de nuestra identidad, de creérnosla, de creer que somos realmente hijos de Dios, como Él dice, y comportarnos de esa manera. Cristo vino por nosotros, Cristo vino por vos, ¿sí? Vino para salvarte, vino para amarte, para que vos también puedas amar a los que están a tu alrededor. De parte de Él, dice Pablo que nosotros somos embajadores, ¿sí?, representantes de alguna manera del sentir de Dios, del sentir de Jesús para con el hombre. Y a través nuestro rogamos al mundo a que se reconcilie de vuelta con Dios, de que vuelva al Señor. Ustedes saben que Dios, que es Dios justo, hoy estaba pensando, ¿no?, en esto de que muchas veces hablamos que se pierden del infierno, que no, muchos no gustan, ¿vieron? Que uno diga, no, te vas a ir al infierno. La realidad es que consideran que Dios es malo porque manda al infierno. Dios no manda a nadie. Dios respeta la decisión de cada uno de nosotros. Así como decía Juan, que a los que le recibieron les dio la potestad o la autoridad o la capacidad de ser llamados hijos de Dios, así también el hombre que no acepta a Cristo está decidiendo vivir lejos de la cobertura de la presencia de Dios. Y la eternidad, la vida lejos de Dios, es vivida en el infierno, no hay otro lugar. ¿Sí? Ahora, nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y para eso tenemos que cuidar nuestra vida. Permitirle al Espíritu Santo hacer morada en nosotros, que se sienta cómodo. Porque dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Para eso nuestra casa tiene que estar limpia, tiene que estar arreglada, tiene que estar realmente en santidad, ¿sí? Es el anhelo de nuestro corazón. La palabra dice que cuando nosotros nos bautizamos es la aspiración de una vida limpia. No quiere decir que la tengamos o que a partir de ese momento ya no se peque más, pero sí es el anhelo de nuestro corazón de no fallarle a Dios, de vivir como a Él le agrada, porque nos hace bien, porque el agradarle a Dios, el cumplir con su palabra nos hace bien, nos mantiene saludables y nos mantiene aptos para la tarea en que hemos sido encomendada, que nos ha sido encomendada. El predicar el Evangelio, el tocar a los necesitados, el acercarnos a la persona que está enferma sin temor, porque Dios a través nuestro da respuestas. ¿Cómo estás viviendo tu vida en este tiempo?
¿Cómo estás cuidando tu vida? ¿Estás entendiendo que es de mucho valor porque Cristo vino a morir por vos? ¿Dio su vida por vos? No sos cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué opinión vale para vos? ¿La del mundo o la de Dios? Dice que somos la niña de sus ojos. Somos muy amados por Él, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos encontrar en la palabra que Dios dice acerca nuestro? Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento para no solamente escucharla, sino creerla y recibirla y atesorarla en nuestro corazón, ¿sí? El saber que para Él somos importantes y vivir de acuerdo a eso, como lo importante que somos para el Señor. En esta noche le pido al Espíritu Santo que nos ayude a entender esto, ¿sí? No solamente por lo personal, porque necesitamos al Señor, sino porque a nuestro alrededor hay personas que están esperando que le llevemos el mensaje diferente, este mensaje de esperanza y de amor, ¿eh? Dios está queriendo llegar hasta cada uno de ellos a través de nuestras vidas. Vamos a orar en esta noche. Solamente unos momentos. Te pido si puedes ponerte en pie.